Hola, mi nombre es Laura Molano, mi grupo está conformado por Lina Cobo, Mariela Silva y Salene Henao. El día de hoy vamos a hablarle sobre el trabajo social en América Latina y Colombia. Empezaremos con el periodo clásico. Resurgimiento de la asistencia social como estrategia regulativa del capitalismo. ¿Esto a qué nos hace énfasis? Esto nos hace énfasis en realidad cómo surgió el trabajo social en Europa en aquella época. El trabajo social surge debido a que la máquina llega y hace un gran impacto en el mundo y en la vida de las personas. Consigo viene el primer producto, que es la clase obrera o proletariado. Y como segundo producto vienen las necesidades que estas personas empiezan a tener debido a la industrialización y a que ya no se utiliza la mano de obra de las personas. Por eso se hacen conglomerados y hacinamientos humanos alrededor de todas estas industrias, y por consecuencia siempre está prevaleciendo la miseria y la explotación. La expansión de la máquina hace que el capitalismo crezca y que aquellos quieran tener siempre mejor ganancias a menor precio. Esto quiere decir de que siempre la población obrera era la menos favorecida de aquella época, y la iglesia era la que se encargaba de todas las necesidades que surgían en ese momento y se encargaba de los problemas del asistencialismo. Por otra parte, se divide el trabajo como una rama el trabajo social surge dividido como una rama del trabajo. ¿Por qué? Porque empiezan a tener necesidades aquellos trabajadores y debe el empleador suministrarle ayuda para mejorar sus necesidades. En Europa inicia las primeras capacitaciones a los trabajadores sociales y era de 2 años, y esto era por medio de una universidad. Luego se extendía a 3 y 4 años, pero ellos solamente eran visitadores sociales, mejoradores sociales o asistenciales para aquellas personas que se estaban capacitando. Luego en Londres se funda la Organización de la Caridad, en los cuales estaban conformados por banqueros y comerciantes. Esto fue en 1971. En Europa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a verse el servicio social. Por Barreis, en 1971, cambia para que Mary Richmond, quien consideraba que los ajustes se debían hacer desde el ámbito social, ya que las necesidades del ser humano venían no solamente de la necesidad de la persona, sino de todo el entorno que lo rodeaba. Entonces ella es una de las importantes pioneras que impulsa la organización y sistematización de la información para cuantificar las necesidades y todo lo que aquellas personas podían estar presentando. Los métodos de agrupación y comunidad en áreas funcionales en la década de los 30 y de los 50. En Europa Estados Unidos llega a Colombia en los años 60 y empieza a implementar el trabajo social debido a que llega la máquina a los Países Bajos o los países del sur, que en ellos empieza a surgir también las mismas necesidades que se empezaron a presentar en Europa debido a la industrialización. Y no solamente eso, sino también empieza a ver lo que hoy llamamos el desplazamiento de los campesinos a las grandes ciudades.
En Colombia en 1930 y 1945 se caracterizó por una producción agrícola e industrial y vimos el desplazamiento. La primera escuela del trabajo social fundada por María Carulla en 1936 y luego se hace un empalme con la Universidad del Rosario en 1936. Bueno, en el proceso de la reconceptualización, entonces tenemos que este se caracterizó por plantar una serie de críticas hacia el periodo clásico. Esto en la parte de nuestra profesión como trabajadores sociales. Esta reconceptualización se fundamentó en el rechazo hacia el denominado asistencialismo, ¿sí? Eso se dio más como forma de oposición donde nacen las propuestas reformistas. A esto, la reconceptualización busca más que todo generar alternativas para la consolidación de otro tipo de sociedad, donde toma como eje central el materialismo histórico dialéctico como consecuencia de la dominación capitalista. Entre este periodo se dieron en unos ejes importantes como lo son el fortalecimiento del capitalismo, el posicionamiento de Estados Unidos como potencia económica. En estos hubieron tres momentos significativos que fueron de 1965 a 1968, en donde se presenta una mirada más que todo modernizadora y desarrolladora. El segundo se dio en 1969 a 1972, en donde posiciones marxistas más que todo con ideas de revolución como dieron como consecuencias del capitalismo la dominación buscando una transformación radical. La tercera sería a partir de 1973, presenta un fundamento crítico, propositivo y otra tecnocrática, conservadora. Tiene más que todo algunas principales aportaciones como lo es el trabajo social en América Latina. Bueno, alcanzó un nuevo nivel de desarrollo que se comenzó a producir un cuadro profesional mínimamente alfabetizado basado en las ciencias sociales, capaz de andar a la par con teorías sociopolíticas y económicas de la época. Algunos aspectos que caracterizaron el trabajo social en América Latina fueron la importancia de los movimientos sociales y culturales que constarían de defensa que se dio, fue ahí donde se dieron más que todo la defensa de los derechos humanos. Existió fuerte influencia en el devenir histórico de América Latina. Ahí también se dio más que todo. Uno de los puntos importantes en eso es que en Colombia el trabajo social atendía más que todo las problemáticas sociales, pero no de igual forma como otros países. En la Constitución de 1991 se dio un avance en términos de reconocimiento de los pueblos y abrió la posibilidad de considerar como servicios aquellos que eran derechos. Bueno, ya para culminar con el resultado que dio la reconceptualización, tenemos que se constituye un momento esencial en el desarrollo del trabajo social latinoamericano. Es decir, este permite reflexionar y analizar sobre la profesión y los nuevos alcances que podría tener. Más acá. Listo. En el periodo contemporáneo se dio más que todo un aspecto necesario en el análisis de la profesión, es el neoliberalismo en América Latina y Colombia, que se da como una expresión actual de capitalismo. Este busca, entre otras cosas, el individualismo extremo del sujeto o sujeta. Bueno, en este periodo se dio a evidenciar más que todo la ancha brecha que existía entre ricos y pobres, teniendo presente el periodo contemporáneo.
que trajo consigo la desigualdad, la pérdida de integración social, el quebramiento de los lazos de solidaridad, entre otros. En este periodo se puede evidenciar que Colombia, en la Constitución de 1991, abre las posibilidades de considerar como servicio aquello que era derechos. El trabajo social en el contexto más que todo neoliberal se concentra en el inmediatismo con tendencia al asistencialismo, que es donde la religión primaba más que todo, que era la Iglesia Católica. En el 2004, Montaño plantea que los trabajadores sociales pasen de ser de prestadores de servicios sociales a ser gestores de recursos humanos. Bueno, en este empiezan a reducirse los salarios, ubicando la educación y la salud como un servicio privatizado solo para algunos beneficios de unos pocos. La Constitución de 1991, como lo hablaban anteriormente, se dio un avance en términos de reconocimiento de los pueblos, que esto fue donde abrió la posibilidad de considerar como servicios que eran derechos. En Colombia, el trabajo social contemporáneo buscaba atender más que todo las problemáticas sociales, como lo era la desnutrición, la violencia intrafamiliar, el desplazamiento, la vida de las personas en las calles. Como plantea Montaño en el 2005, la intervención, más que todo buscaba que la intervención profesional, como eran los estudiantes, los profesores, respondan a la transformación social, que buscaba más que todo el mejoramiento de las personas de la vida social. Bueno, ya para culminar nuestro trabajo social en América Latina, tenemos el trabajo social crítico, el cual inicia en el año 2004 como una propuesta por parte de los estudiantes y los egresados de la Universidad Nacional ubicada en Bogotá. Estas personas lo que buscaban y la intención que tenían era generar un análisis histórico de la sociedad y de la profesión como tal. A partir del año 2006 hasta la fecha se han articulado a este proceso diversas universidades, tales como la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia, la Minuto de Dios y el Externado. Esto se establece por la necesidad de continuar con muchas reflexiones que se propusieron dentro de la reconceptualización. Bueno, es importante plantear que el trabajo social crítico analiza los aportes y limitantes de la reconceptualización, ya que lo del tema que pues estábamos tratando al inicio de nuestra exposición. Esto no se trata de siempre hacer lo mismo, sino de ir buscando una transformación de la sociedad, buscando salidas y que éstas nos permitan la consolidación de condiciones de una vida digna, ¿sí? Más allá de soluciones puntuales y por demás, como siempre lo hemos llamado, el asistencialismo, ya que estas se han caracterizado históricamente por ser parte de nuestras prácticas profesionales.